Hola, ¿qué tal familia? Buenos días, que el Señor les bendiga en este día domingo. Estamos empezando el tiempo de la palabra. Te invito a que también veas el video de la alabanza, que también es de este día domingo. Y te invito a que juntos en este día descubramos lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Al mal tiempo, buena cara. Es una frase popular que se ha hecho popular en muchas partes del mundo. Y al mal tiempo, buena cara habla no de una expresión que salga de nuestra boca, no de una palmada en el hombro de échale ganas. Esta frase habla más de actitud que de otra cosa. Habla de tener la actitud necesaria para los tiempos difíciles o los tiempos complicados. Pero esa actitud y tener toda la actitud y ponerle toda la actitud en este tiempo se va a ver reforzado por la palabra de Dios, o lo vamos a reforzar con la palabra de Dios, porque es necesario que, así como lo dijimos, en este mal tiempo tengamos buena cara. ¿Pero por qué? Fíjate lo que dice, acompáñame a buscar el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que deben hacer y luego no hacerlo. La palabra de Dios nos invita a que pensemos en ciertos temas que tienen mucha relación con la actitud. La palabra de Dios empieza y dice que cuando nosotros somos vistos desde el cielo que es eterno, nosotros nos vemos como la neblina. Y tú y yo hemos visto la neblina en las mañanas, y cuando aparece el sol y la neblina desaparece en un rato. Otra forma en la que podemos ver qué tan efímera es la neblina o la vida, que es la que se nos está comparando, es cuando en esos días fríos de invierno tú soplas y se ve un vapor, se logra distinguir, y ese vapor dura un poco de tiempo. Y así es como nosotros podríamos entender un poco cómo es que se compara la neblina con la vida nuestra. Dicho esto, entonces, dice la palabra, presten atención ustedes que dicen. Se refiere a la actitud arrogante. Cuando la palabra, el libro de Santiago, lo que acabamos de leer, se refiere y dice, presten atención ustedes que dicen, se está refiriendo no solamente a unas personas, sino a un tipo de personas. Ese tipo de personas que tienen una actitud arrogante, una actitud confiada en sí mismos, una actitud que confía mucho en su poder y en su capacidad para las situaciones futuras. De tal forma como si tuviéramos dominio, como si se tuviera dominio o autoridad en el futuro. De eso está hablando. Pero dice la palabra que lo que deberíamos de decir es, si el Señor quiere, viviremos
si el Señor quiere, haremos. Cuando nosotros hablamos de una forma despectiva, revelamos que hay orgullo en el corazón. Pero en base a lo que acabamos de leer, cuando nosotros hablamos del futuro sin tomar en cuenta a Dios, el Señor sabe que hay arrogancia en nuestro corazón. Es una forma en la que le demostramos a Dios que realmente nosotros no hemos aprendido a hacer algo que Él ha enseñado, y es la humildad. Él nos insta a que nosotros vayamos dejando de lado la arrogancia. Él está diciendo a través de la palabra que nosotros optemos no por ser alardeadores del futuro y de lo que nuestro poder y nuestra capacidad puede hacer en el futuro, sino que al contrario, tomemos en cuenta a Dios en todos nuestros planes. Entonces, dice también la palabra que nosotros debemos de decir si el Señor quiere. Y yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios? Y dice la palabra, si el Señor quiere, viviremos. ¿Tú crees que el Señor quiere que tú mueras? Si envió a su Hijo el amado a morir por ti, y no solamente a morir, sino a través de esa muerte darte vida y darte vida en abundancia. Es obvio que el Señor sí quiere que vivas, pero quiere que vivas bajo sus normas, bajo sus lineamientos, no bajo los tuyos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Si sí quiere que vivamos, entonces, ¿qué más quiere el Señor? Y lo que el Señor quiere es que aprendamos a tomarle en cuenta a Él, porque Él siempre nos toma en cuenta a nosotros. Desde que nacemos, desde que el primer hombre pisó esta tierra, que es Adán, siempre Dios nos ha tomado en cuenta. Entonces, de la misma manera, Dios quiere que nosotros aprendamos a tomarlo en cuenta a Él. ¿Por qué? Porque es algo que nos está hablando y nos está revelando. Dios quiere. Eso quiere el Señor. Y aquí quiero darte 3 puntos de lo que quiere hacer el Señor. El punto número 1 es este. Haz planes de tu futuro que involucren a Dios en ellos. Acompáñame al Salmo 127, versículo 1. El Salmo 127, versículo 1, nos dice lo siguiente. Dios quiere que lo metas en tus planes. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. El Señor quiere que lo incluyas, que lo metas en tus planes. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando Él está involucrado en la situación, en el momento, en lo que está pasando, entonces nosotros nos vamos a ver beneficiados, porque el Señor es un Dios todopoderoso. Entonces, dime tú si no te convendría a ti tener al Todopoderoso de tu lado. Pero no va a estar de tu lado a menos que tú lo invites, que tú lo involucres, que tú le llames, que tú lo hagas parte de. Y ese es el punto número 1 que puedo yo decirte acerca de esto. Cuando hagas planes en un futuro, involucra a Dios. El punto número 2. Es este. En este tiempo que estamos viviendo, date tiempo para priorizar. ¿Qué es priorizar? Es darte cuenta qué es mejor y qué es lo más importante. Y cuando te das cuenta de esto, es darle un mejor lugar o un primer lugar a lo que tú ya te diste cuenta que es más importante.
Eso es priorizar. Entonces, te quiero compartir 2 cosas y hasta 3 que nosotros debemos de aprender a priorizar. La primera es esta: la buena voluntad de Dios no se compara con la buena voluntad tuya. Entonces, la buena voluntad de Dios siempre va a ir por encima de tus buenos deseos y de tus buenas acciones. Nos conviene a nosotros, como personas, como hijos de Dios, caminar el camino de Dios y no caminar nuestros propios caminos. Porque al final del camino de Dios hay gloria, pero al final de nuestros caminos, sin tomar en cuenta a Dios, muchas veces, y la gran mayoría, si no es que todas, hay derrota. Entonces, aprendamos a priorizar. ¿Qué tenemos que priorizar? Dar por hecho y dejar por sentado que la voluntad de Dios es mejor para mí que mi propia voluntad. Nosotros, así como dice la palabra en Santiago, ustedes que dicen, porque hay personas que dicen, yo voy y yo voy a hacer y yo voy a invertir y yo voy a ganar. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra voluntad la conocemos, pero la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Tenemos que priorizar y darle mayor prioridad a la voluntad de Dios que a nuestras voluntades. Pero también aprendamos a hacer lo que es necesario según el tiempo que estamos viviendo. Es necesario priorizar en el tiempo que estamos viviendo. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 que todo tiene su tiempo. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de pasear y tiempo de cuarentena, el cual hoy estamos viviendo. En este tiempo de cuarentena, estemos quietos. Nos cuesta mucho trabajo y nos ha costado mucho trabajo quedarnos en casa. Se nos ha indicado, se nos ha recomendado, se nos ha dicho que es por el bien de la familia, por el bien de tu salud, pero es necesario que nosotros aprendamos a quedarnos quietos. Dios, a través de la historia, a diferentes personajes, a diferentes hombres, les ha pedido que se estén quietos por un tiempo. Y yo creo que esta situación está todavía bajo el control de nuestro Dios. Y Dios hoy nos quiere enseñar algo. Pero, ¿qué tanto nos cuesta quedarnos quietos? Muchos de nosotros ya no aguantamos la cuarentena, queremos salir, queremos pasear, queremos trabajar. ¿Sabe por qué? Porque así como estos que no sabían someter su voluntad a la voluntad de Dios, así a veces nos pasa a nosotros. No pensamos, no creemos y no decimos si Dios quiere, sino que damos por hecho que Dios quiere y vamos adelante, pero sin preguntarle. Y en este tiempo Dios nos está diciendo, este tiempo es un tiempo para que estén quietos, tranquilos. Es difícil, yo lo sé, uno mismo también le cuesta doblegar esa voluntad, doblegar la costumbre, pero es necesario que atendamos y que aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar, porque Dios está hablando en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Dios está hablando a tu corazón, a tu mente. Y si no es en este momento en el que le pones atención, no va a haber otro momento más propicio para que le podamos poner atención. Porque estamos dejando de lado el trabajo, estamos dejando de lado muchas cosas. Y ahora, que antes decíamos, es que no leo la Biblia, es que no oro porque me falta tiempo, porque no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. Pero ahora, ¿cuál es la excusa? Y tenemos que aprender a priorizar. Y la voluntad de Dios, es necesario que nosotros aprendamos a priorizar. No es tiempo de planear el futuro, es tiempo de buscar a Dios. Y aunque suene exagerado, como nunca antes lo hayamos buscado, porque esto que estamos viviendo nunca antes lo hemos vivido, y es tiempo que lo busquemos, no de una forma religiosa, no es de una forma, sino de buscarlo de verdad, de buscarlo como no lo hemos hecho, porque lo que estamos viviendo no lo hemos vivido, no lo habíamos vivido, pero es necesario que lo hagamos. Prioricemos, hermanos,
nos cuesta mucho trabajo quedarnos en casa, pero ¿qué estás haciendo? Yo he creído que este tiempo puede ser, es un tiempo diferente, pero puede ser un tiempo mejor. Depende de lo que hagamos cada uno de nosotros en nuestras casas. Podemos distraernos, podemos pasarnos viendo internet, pero también podemos enfocarnos en el Señor. Podemos enfocarnos en su voluntad. Podemos enfocarnos en qué es lo que está hablando Él, porque te lo aseguro, Dios está hablando. Y el punto número 3, que también se convierte en un punto número 3 a priorizar, de lo que el Señor quiere, es que valoremos la presencia de Dios por encima de los bienes materiales. Hermano, confía en Dios. Es tiempo que confiemos en Dios, que nos dejemos de afanar, que dejemos a un lado el afán y que disfrutemos de la presencia del Señor. Si tú te das cuenta, estos que llama la Biblia, el libro de Santiago, dice, ustedes que dicen, iremos, haremos, invertiremos, ganaremos dinero. ¿Cuál era su prioridad? Pues obviamente era el dinero. Esa era su prioridad. Pero hoy en día, que nuestra prioridad en estos tiempos, obviamente no es el dinero, sino el cuidado de la salud, aprendamos a priorizar. Aprendamos a valorar la presencia del Señor. Porque el Señor ahí ha estado, ahí está y ahí estará. Pero a veces nosotros salimos tan aprisa al trabajo, salimos tan aprisa a la escuela, salimos tan aprisa a nuestras actividades. Despertamos y nos ponemos a hacer nuestras actividades tan aprisa que dejamos de lado la presencia del Señor. Entonces te invito a que prioricemos, y verdaderamente la presencia del Señor es mucho más de lo que nosotros podemos darnos cuenta, mucho más benéfica para nuestra vida. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 23. El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 23, habla y dice que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Y así como la vida es más que la comida, y ahí está priorizando, y el cuerpo es más que la ropa, así de esa forma también Dios es más que la misma vida. Porque sin Dios no tenemos vida, y si tenemos vida es por Dios. Y entonces tengamos esta prioridad. Dios es primero, y después es la vida. Primero fue Dios. Esa es la prioridad. Y entonces démosle la prioridad a nuestro Señor, a Dios. Volviendo a Santiago, capítulo 4, versículos 16 y 17, el cual dice así: de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Ya hemos leído que los que alardean de sus planes y se jactan de sus planes hablan de la actitud que tenemos en la vida, de la actitud arrogante, de la actitud orgullosa, y dice que esa actitud es una actitud malvada, y esta no es la actitud. La actitud que se necesita en estos tiempos no es una actitud arrogante, es todo lo contrario, es una actitud. ¿Cuál es la actitud? Toda la actitud, ¿sabes cuál es? Se llama humildad. Esa es la actitud que debemos de tener en estos tiempos. Esa es la actitud que Dios vino a enseñarnos. Escojamos, pues, en este tiempo ser humildes y no ser arrogantes. Así es que escojamos
tener la actitud correcta. Toda la actitud es tener toda la humildad para nuestras vidas. Pero es interesante ver cómo todos nosotros damos por hecho en nuestra mente y hasta en el corazón que ser humilde es bueno, pero cuando vemos al arrogante, creemos que el arrogante le va mejor que al humilde. ¿Por qué será eso? Porque dentro de nuestro interior albergamos esa duda y creemos y nos guiamos por las apariencias. Pero realmente la actitud es la humildad. Es necesario que nosotros en estos días veamos esta situación no como un tiempo de maldición, no como un tiempo en el cual Dios está castigando, sino que lo veamos como un tiempo en el que Dios está dando otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Para mejorar tu actitud. Si no mejoramos nuestras actitudes en estos días de cuarentena, va a ser difícil que lo hagamos en otros días, porque el día a día va a llegar más adelante, primero Dios, y sea pronto. Pero si en estos días no logramos mejorar nuestra actitud, va a ser muy complicado que en los días comunes lo hagamos por falta de tiempo, por falta de fuerza, por todo lo que sabemos que no hemos mejorado nuestra actitud. Mejora tu actitud, sé humilde. Ponle toda la actitud a tu matrimonio. En otras palabras, ponle toda la humildad a tu matrimonio. Un esposo, una esposa humilde siempre va a saber resolver los problemas. No los va a hacer más grandes, los va a resolver. Ponle toda la actitud a tu familia. Sé humilde con tus hijos, sé humilde con tus padres. Ponle toda la actitud a tu trabajo, ponle toda la actitud a tus amistades. Sé humilde en el trabajo, sé humilde con todos los que te rodean. Pero sobre todo, y con esto quiero cerrar, ponle toda la actitud a tu relación con Dios. Sé humilde cuando busques a Dios. Sé humilde cuando le pidas a Dios. Sé humilde cuando planees tu vida. Porque cuando tú seas humilde y entres a la presencia del Señor, entonces Dios te va a revelar las cosas futuras y las cosas que tú tienes en la mente y que el Señor las puede realizar. En esta cuarentena aprovechemos el tiempo y prioricemos. Dios es más que la vida, Dios es más que el cuerpo. Démonos cuenta de que verdaderamente Dios tiene la prioridad y démosle ese lugar. Ponle toda la actitud, hermano, hermana, a tu relación con Dios. Ponle toda la humildad, apréndelo. Yo sé que estás batallando, pero sigamos adelante, seamos humildes, sobre todo en nuestra relación con Dios, y Dios hará, Dios obrará, Dios cambiará, Dios te cuidará. En esta pandemia, hermanos, es tiempo de que veamos la oportunidad que Dios nos está dando, porque lo que antes decíamos que no nos daba tiempo por ciertas cosas, hoy el tiempo hasta nos sobra. Así es que pongámosle la actitud, pongámosle la humildad. Una persona humilde va a saber distinguir sus errores y los va a saber reparar. Hermano, me dio mucho gusto compartirte esta palabra. Vamos a orar para que Dios nos ayude a verdaderamente encontrar en Él la humildad y podamos relacionarnos con los que nos rodean y primeramente con Él de la forma correcta, siendo humildes. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que todos los que han oído esta palabra, Santo Dios, tú nos enseñes la humildad. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos a la humildad. Enséñanos a tener la actitud correcta, no solamente para vivir la vida y para vivir tiempos difíciles, sino también la actitud correcta para relacionarnos contigo y para reforzar y fortalecer nuestra relación contigo.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que la humildad sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para concluir este tiempo, hermanos, te recuerdo que todos los martes a las 7 de la tarde, de la noche, el apóstol David está transmitiendo vía Facebook un estudio para que nosotros crezcamos en la palabra. Los miércoles estamos también subiendo un video, una prédica, una pequeña palabra para que tú puedas estar pendiente, escucharla y podamos encontrar también lo que Dios nos quiera decir entre semana. Y pues quiero orar por tus finanzas, tu fidelidad y también para que Dios te guarde en esta pandemia de ser contagiado. Padre, te damos las gracias, Señor. Te doy las gracias por la fidelidad que nos permites tener aún en estos tiempos difíciles, Padre. Gracias porque nos permites honrarte, como dice tu palabra, con los bienes que tú pones en nuestras manos. Gracias porque tú reprendes al devorador, Señor, y gracias porque eres tú el que nos da la provisión. También te pido, Señor, que tú guardes a tu iglesia, Padre, de ser infectados. Que tú nos guardes en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, que tú des salud, fortaleza a todos aquellos que están padeciendo a razón de este virus, Señor. A la familia y a las personas que han sido infectadas, dales fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y sé tú aquel que las levanta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo pronto.